Buenos días a todos. La reunión iniciará en 8 minutos.
It seems to me like we are almost ready. We have over 300 people connected, and the connections are coming. It is now 1 p.m., and we are going to begin. Pastor Melchor is with us, and he's going to do the opening prayer for us. Um, let's be sure that we have translation going. Is the translation happening? Aquí estoy. Okay, ¿tenemos traducción? Déjame chequear. Um, aquí es Alfonso is muted. Alfonso, please unmute. Um, can Who, can we who is the translation? can we Alfonso Velosa Harvey? He is there. Alfonso. Hello, Alfonso. Can you open your mic for check the translation? Abre tu micrófono. Okay, now it's opened. Okay. Can you hear me? Estamos listos para iniciar este segmento del programa. Gracias a Dios para la oportunidad que tenemos hoy a participar en esta capacitación. Y estamos felices para um, el programa de evangelismo que tenemos alrededor del territorio de la división interamericana. Y vamos a iniciar este proceso con una oración con Pastor Melchor. Pastor Melchor, sigue por favor a orar para nosotros a iniciar. Muy bien, vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Querido Padre, gracias Señor por el privilegio de tener este espacio de capacitación para los líderes interesados en esta nueva herramienta que es muy importante para la iglesia, los miembros laicos, los líderes de grupos pequeños, los evangelistas, los pastores, los administradores. Padre, rogamos que tu presencia esté con nosotros. Envíanos el poder de tu Espíritu Santo y guíanos en este proceso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Y otra vez, bienvenidos a cada uno a este momento para nosotros mostrar el alineamiento que tenemos para evangelismo digital. Tenemos con nosotros Pastor Jefferson. Él y su equipo tienen responsabilidad para desarrollar este software que estamos mostrando hoy. La división interamericana, la administración, Pastor Henry y otros administradores de la división, estamos juntos, el Pastor Melchor y otros directores, Pastor José también, todos de nosotros son juntos como colaboradores en el proceso de evangelismo y para nosotros usar este software, presentar, entregar este software a cada iglesia para usar en el proceso de evangelismo digital. No solamente este es para evangelismo digital, también es para evangelismo tradicional. Es posible para nosotros usar. Hay tres procesos, aspectos en el proceso de evangelismo, o posiblemente 4 o 5. Número 1 es para alcanzar a personas no adventistas con el mensaje de Jesús, para equiparlos, para rescatarlos, para retenerlos y también para discipularlos. A través del software que tenemos para mostrar hoy, vamos a ver cómo es posible. Solamente tenemos una hora en este proceso y
por esto vamos a iniciar la presentación. Pero antes tenemos Pastor Jefferson a mostrar el software. Quiero hablar un poco con ustedes y para share my screen, compartir con ustedes 7 pasos para una evangelización digital efectiva. En Lucas 8, 1 al 11, tenemos la idea que un sembrador no se limita a un tipo particular de suelo. Él cultiva en el rocoso, espinoso, fértil y menos fértil. Por esto es importante para nosotros continuar. En estas últimas horas de la historia de la tierra, se espera que estamos presentes en cada tipo de suelo, utilizando los mejores o más relevantes métodos de cultivo. Debimos proclamar el mensaje de Cristo a tantas personas como sea posible. La tecnología brinda la oportunidad de conectarse con una audiencia global. En Romanos 10, 14, 15, en los tiempos bíblicos, caminaron de un lugar a otro, o para caminar a un lugar a otro, era la única forma de llevar buenas noticias. Pero hoy, la tecnología ha abierto canales de comunicación para proclamar la palabra de Dios. Jesús nos dice que proclamamos el mensaje a las personas donde sea que estén y que hagamos discípulos a todas las naciones. La tecnología nos permite hacer exactamente eso. En estos días, las personas pasan una cantidad mayor de tiempo en sus computadores y tabletas, y iPhone y cosas diferentes. Y Elena White nos dijo que necesitamos nuevos métodos, introducir nuevos métodos. El pueblo de Dios debe levantar a las necesidades al tiempo en que estamos viviendo. Algunos de los métodos usados en el pasado en el trabajo o la obra fue diferente, y en este momento necesitamos métodos diferentes que usamos en el pasado. Necesitamos proclamar y defender el evangelismo, que es la buena noticia de que Jesús es Mesías, el Mesías vendrá otra vez. Necesitamos compartir nuestras fe con otras y necesitamos usar nuestros dones. Este hombre, hablé con en el 24 de mayo sobre Hudson Taylor, que dijo, él fue un misionero de China. Él nos dijo que toda la gran obra de Dios viene en 3 etapas. Primero, es imposible. Segundo, es difícil. Y tercero, está hecho. It's done. 10 pasos o pasos. Los 10 o 17 pasos que estamos hablando
son, número uno, establecer un equipo de oración y presentar el programa al Señor. Es importante. Paso número uno. Paso número dos, establecer el equipo de desarrollo y ejecución. Es número dos. ¿Quién va a estar en el equipo? Número tres, desarrollar la visión para evangelismo digital que vamos a hacer, vamos a implementar. Número cuatro, comunicarse con los miembros de la iglesia y involucrarlos. Es número cuatro. No es posible para nosotros ir sin los miembros. Y cinco, determinar una fecha para la preparación y lanzar una campaña masiva de estudio de la Biblia. Este es el momento en donde estamos. Necesitamos establecer una preparación y lanzar una campaña muy masiva, muy grande, a tener mucha gente estudiando lecciones de la Biblia. Es número 5. Número 6, desarrollar una gran base de datos de personas que estudian lecciones bíblicas. Es importante para nosotros tener este grupo grande de personas en que estamos estudiando. Preparación es importante, es esencial para nosotros alcanzar éxito en evangelismo. En cualquier manera de evangelismo vamos a tener evangelismo tradicional o evangelismo digital. Necesitamos alcanzar personas. No es posible para nosotros ganar almas a través de tecnología. Tecnología no es solamente el canal en que vamos a alcanzar gentes, pero en este lado de tecnología necesitamos gentes, y en el otro lado también necesitamos gentes para nosotros alcanzar. So, la gente es importante. Estudiar, lecciones, conectar con personas, conectar, personas. Y necesitamos un gran base de datos de personas en que estamos estudiando. Número 7, determinar una fecha para la campaña de rescate actual. Este es importante, pero antes la campaña necesitamos la preparación muy fuerte. La campaña número 7, número 8, promocioné y invité a las personas, especialmente a las personas en su base de datos, para conectarse y recibir el mensaje. Por esto necesitamos el dato de la gente que tienen interés y están estudiando. Número 9, determinar la plataforma digital que se utilizará en el proceso para compartir, entregar el mensaje. Número 10, haz que los miembros compartan los mensajes en vivo en su Facebook, YouTube, etc. Mira fiestas, personas compartiendo qué está haciendo en vivo para tener una gran conexión de personas diferentes para escuchar el mensaje. Es importante. Necesitamos predicar directo a personas específicamente que tenemos sus datos. Número 11, conduce la campaña actual.
Número 12, tener un espacio de consulta en línea, sala de chat o sala de centro de llamadas, después la predicación. No necesitamos cerrar en total, necesitamos un espacio para para consultar, hablar con personas que tienen preguntas, necesitan consejos o necesitan dar sus vidas a Jesucristo. Después necesitamos tiempo para este. 13. Asigne prospectos a equipos y grupos pequeños a través del software SortPad que estamos mostrando a ustedes hoy. Este software, ok, 18, 14, seguimiento diario con estas personas, prospectos, con estos prospectos. Necesitamos seguir con ellos. 15, bautice a las que estén preparadas y listas. 16, proporcione un programa de retención para los bautizados. Use SortPad también es posible para ayudarnos. 17, tenga un programa de seguimiento para los no bautizados. Otra vez, use SortPad o usa SortPad para este. Mateo 28, 20, Jesús nos dijo, y he aquí que siempre estoy contigo, incluso hasta el fin del mundo. Es la palabra de Dios. Elena White nos dijo que la obra de Dios en esta tierra nunca podrá ser terminada hasta que los hombres y las mujeres que comprende nuestra reunión de miembros de la iglesia a la obra y unir sus esfuerzos con los de ministros y oficiales de la iglesia. Con hermanos, hermanas, estamos aquí para mostrar a ustedes el programa que estamos presentando sin gasto a cada iglesia, el software SortPad. Este software es fácil para descargar del internet. Es posible para usar su iPhone, Android, en su computadora, su iPhone, su tableta. Es posible para tener la aplicación en estos para usar. Otra vez, la iglesia está, la administración, gracias a la administración, Pastor Henry y el equipo, para entregar a cada iglesia, hasta 6,000 iglesias dentro del territorio, este software para nosotros usar. Y vamos a escuchar de Pastor Jeff Jefferson. Él va a hablar en inglés. Vamos a tener la traducción con Alfonso Velosa. Él va a traducir para nosotros en este momento. Y vamos para 1 hora y después la hora vamos a finalizar. Y hay la necesidad para nosotros continuar en el proceso, pero vamos a hablar sobre más adelante. A este momento voy a invitar al pastor Jeff Jefferson para presentar con nosotros ahora. Pastor Jeff, it is your time now to go ahead and present for us. Thank you very much, Elder Braham. And Gracias, hermano Graham.
Buenas tardes para todos y muchas gracias por estar con nosotros y al pastor Henry y a los administradores de la división in the advancement of the gospel of y Jesus por todos los esfuerzos que se están haciendo para poder avanzar en la cura. technology doesn't win soul, but technology can create opportunities for us to be Así es que la tecnología puede crear oportunidades para que podamos avanzar y realizar el trabajo de una manera más fácil. but we are utilizing it to be more efficient and effective. Estamos licenciando este software para poder trabajar. What Dr. Birmingham said, first that you can download the software Ustedes pueden descargar el software Google Play Store, desde Google, desde el app de Google, and of course en cualquiera de sus dispositivos. will come to you or has already been shared in the document sent out by the Inter-American Division. Now, when you download the software, Entonces, cuando usted descarga el software, of this webinar, para propósitos de esta webinar, can utilize usted puede utilizar un demo ID and mission y con sus credenciales pueden ingresar y también ver el demo. who have not yet received your login credentials. However, I would like Sin embargo, as much as you can quiero que por favor se concentren lo más que puedan en la presentación. on your devices later on. So once again, it's great to be here and I'm Nuevamente es un gran privilegio estar aquí con ustedes. giving you a kind of context to Quiero, why the team of developers quiero work on introducirles un poco el this software. contexto de este And to do software so, I would like to share my screen with you. y también quiero compartir mi pantalla con Let's ustedes. get that done. Sure, and I'm going to be sharing a PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Entonces voy a estar compartiendo con ustedes una presentación en PowerPoint See that. para que ustedes puedan ver esto. Do we have confirmation? ¿Están viendo todos lo que estoy presentando? Yes, we can see it. Thank you very much. Sure. So we're talking about the evangelism ecosystem. Estamos hablando del ecosistema desde el evangelismo. In a sense, we're trying to describe Estamos tratando de describir evangelistic methods, todos los métodos evangelísticos, and platforms involved. plataformas, personas a quienes vamos a alcanzar para poder compartir el Evangelio de Cristo Jesús. You have heard about the Ustedes han escuchado initiative, and no doubt many of you have been integrating with de it. la, You've del also heard proyecto, about hablemos de él. platform through Herbert Fletcher University. También han escuchado sobre la plataforma de estudios bíblicos de la Universidad Herbert Fletcher. Anyone who accesses Bible studies through that great platform will also be able to integrate with the local church. Y la idea es de que cualquier persona que ingrese a hacer estudios bíblicos a través de la plataforma de Herbert Fletcher también pueda estar conectado con alguna iglesia local en todo el territorio de la división interamericana. Then there are church initiatives and Entonces hay iniciativas de iglesias, initiatives. There are different needs in different territories. hay diferentes necesidades en cada Talents. territorio, hay diferentes talentos, There diferentes are innovaciones, corporate activities, spontaneous activity. hay actividades espontáneas. It's so dynamic. There is no one way to put a precise pin on it. So it's a dynamic system of activities. Entonces hay un dinamismo en todas las actividades y eventos que se están llevando en este momento. All at the same time. Entonces la idea es poder aprovechar todas estas To know it's life para poder, everlasting. So that's a wide llevar el idea Evangelio de Cristo Jesús. evangelism system. Now, what we want to do is to narrow this down to answer the question, how can we create efficiency and how can we help the evangelistic system Entonces to ahora vamos a trabajar en cómo podemos mejorar la eficiencia y reducir las fugas en el ecosistema del how evangelismo. can we bring it all together? ¿Cómo podemos reunir todo esto? Is Y un concepto que estamos in terms of utilizando thinking is that we have to build some key hubs. Entonces tenemos que mirar que debemos crear ciertos centros You have 4 eh, million roads claves. in your city.
But if you have Tenemos que, more highways, then it's very difficult to get from point A to point C. y podemos ya So in analizar order to que en nuestras navigate from ciudades point A hay to C, autopistas A to para C, poder you would transformarse, have to para poder find a way transportarse through de un all the punto complex A web of a un punto inroads. B. In order to be more efficient for the Entonces, people para who poder are ser más used to eficientes, navigating that, we want to build some debemos major aprender a highways and navegar roads y that connect debemos crear people como and goods ciertas quickly autopistas que from nos a point to permitan another. movernos de That's the un same punto concept a what otro we're punto. utilizing. How can we make the evangelism system more efficient? How can you move information to Entonces, different ¿cómo podemos highways mover and locations información without de un lado a otro, involving many different individuals and many different processes? So in yendo order de to un do this proceso and al otro? achieve this, a team of developers work together to put Entonces, this para software esto, un grupo together. de desarrolladores está trabajando And juntos. this software focuses on Dice que este creating software se 5 enfoca major hubs en for crear the evangelism en process. crear cinco These centros clave. hubs are the connection hubs. How do we bring ¿Cómo all of podemos the churches nosotros connecting traer together todo into a esto? centralized database so that we don't lose anyone, regardless of the platform that the members are using, regardless of Pastor Jeff, if you hold on a little bit, I think we're having some issues with the translation. The folks are saying they are not hearing the translation very clearly. I don't know if Alfonso can do anything to his volume or mic. And Okay, give me 1 minute, Pastor. Give me 1 minute. Tell Pastor Jeff to give me 1 second. Let me try to do my best. Okay. Let me Okay. fix my volume. And the other thing is over in the I don't know if Osman Elifilet, if you're able to assist us. I understand there is no translation in the YouTube, YouTube, and we there don't have. are many people over there. Yes, I'm telling people in YouTube the channel. We have an English channel and a Spanish channel. So I'm Okay. sending by chat the Spanish link so they can and they are able to see it. Ok, vamos a decirlo eso para todos. Los que están en el YouTube, por favor, tienen que conectarse al canal de español de YouTube, no al canal de inglés. Entonces, pasen la voz a la gente para que escuchen en español. Gracias. Okay. Alfonso is ready. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Otra vez, hermanos, colegas, el software es libre y el nombre del software es SortPad. 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 K-A-D-D. SortPad. Aquí es, right. You will see, aquí es SortPad. Es el nombre. Es dos palabras. Y tenemos un ID. Entrar el software es demo. D-E-M-O. Demo. Y the password is misión. Todavía estamos esperando. El Pastor Jaime Blanco está con nosotros. I'm back.
Are you ready, Alfonso? Um, can we find Translation is ready. Okay, I'm ready. Okay, go ahead, Pastor. Thank you. Where do you want me to pick up from? ¿De dónde quiere que empiece, pastor? Go ahead from the beginning of the slide you have here. Okay. Vamos a empezar desde cero principiando. Gracias nuevamente. Just to explain and try to give you a broad context as to Para poder explicarles y poder ponerlos en contexto. behind the development of Entonces, this ¿qué ideas hay Here detrás we del find desarrollo de este the software? Aquí encontramos evangelism system el we sistema would del like evangelismo to explain to you que queremos explicar en esta mañana. Está construido en diferentes culturas, diferentes personas, lenguajes, individual actions, acciones individuales, division-led actions, etc. acciones de la división, People are muchos innovating out talentos, of the division. todo el mundo está innovando a través de la división Recently of amazing things you're doing all across the y sabemos que todos están haciendo cosas grandiosas a través de toda la división y estamos muy contentos que todos estén disponibles para participar. Y en este sistema a veces es difícil de darnos cuenta de cómo no perder las oportunidades. Entonces miremos cómo podemos incrementar la eficiencia. Entonces, a medida que vayamos avanzando, van a ir surgiendo dudas y vamos a tratar de dar respuestas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto más eficiente? ¿Cómo podemos ayudar a reducir las fugas en el ecosistema de evangelismo o el proceso? Entonces, la mejor forma de hacerlo más eficiente es pues de crear hubs en puntos o centros claves, como mencioné. Eso es como un sistema de carreteras y si usted quiere moverse de un punto a otro, lo mejor para usted es poder crear autopistas y hubs, centros, para que se puedan mover alrededor de todo el sistema. Y de igual forma podemos movernos en el sistema del proceso evangelístico para hacerlo más eficiente. Y aquí está la respuesta a esto. Entonces, aquí vamos a mirar el primer centro, que es el centro de conexiones, de cómo hacemos todas las conexiones para que así no perdamos a nadie. Cómo traemos centros, cómo traemos todas las estrategias a un mismo punto. Cómo tenemos que los prospectos respondan de manera fácil para no perder a nadie. Cómo podemos nosotros dar seguimiento a esas respuestas sin perder oportunidades para influenciar a otras personas. Y cómo podemos discipular a aquellos que han respondido. Y estos 5 centros nos permiten poder trabajar de manera más eficiente y Storfab nos permite hacer eso. Dice que este software te permite hacer evangelismo tanto tradicional, que es cara a cara, como aquel evangelismo que es en línea. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a hablar de los prospectos, cómo alcanzamos a los prospectos para Cristo Jesús. Cómo podemos nosotros alcanzar a cada prospecto en su cultura, en su experiencia. Entonces, vamos a hablar de eso que estamos hablando del evangelismo online, cómo alcanzamos a los prospectos, mirar qué experiencias tienen ellos y cómo ellos responden. Y esas son algunas
vamos a mirar formas de cómo hacemos eso. Involucrando a los miembros, seleccionando diferentes estrategias y actividades de impacto y a través del contenido que estamos ya generando. Ahora vamos a ir al software directamente para poder demostrarles exactamente cómo funciona. Entonces voy a cerrar todo esto y vamos a ir directamente a la página del demo del software y allí vamos a empezar. Entonces aquí tenemos el programa SourcePad. Aquí ingresamos. Entonces creo que el pastor Bajan quiere que le mostremos la página de entrada. Entonces vamos a descargar el software del internet. Tengo algunos problemas con el internet. Vamos a ver. Tenemos un poquitico de dificultades con el internet. All right. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes, we hear you. Yes, we can hear you, sir. Right. I think we're having a slight issue with the internet connection. Creo que estamos teniendo un pequeño problemita con el internet. Quiero que esto arranque lo más pronto posible. All right, I'm going to start that over and see. Voy a volver a iniciar. Great. Perfecto. So I'm going to start over. Apologies for that. We're having just some. Voy a empezar nuevamente. Pido disculpas por esto. We're going to log out and Vamos. to start from scratch. Entonces vamos a salir y a volver a empezar desde el comienzo. Entonces cuando ustedes descarguen el programa desde Google, los va a llevar a una página en donde deben ingresar. Estoy intentando hacer esto en español por primera vez, entonces espero que esto funcione. ¿Pueden ver mi pantalla? Pastor, we cannot see your screen. Can you see my screen? No, Pastor. All right, great. Can you see it now? No. Yes. Yes. All right, great. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? When you launch your application, Entonces cuando ustedes ingresan a la pantalla, al programa, eso es lo que ustedes ven. Aquí donde van a poder ingresar sus credenciales. Entonces yo voy a avanzar. So, Pastor, let me just say something right here. When you go ahead, translation. When you download the software, Cuando usted descarga el software, this is what you're going to see. Eso es lo que ustedes van a ver. Now, this is where we ask everyone to register their church. Es por eso, es aquí donde le pedimos a todos que registren su iglesia. When you get that ID, cuando ustedes reciben esa credencial o ese nombre de usuario o ese de usuario, you will place the church ID in here. Ustedes van a ingresar el ID de su iglesia allí. And you will get a password that you will place in there. Y también recibirán una contraseña que ingresarán allí. Right. The password, this ID and password for every church is unique. El usuario y la contraseña para cada iglesia es única, es decir, que cada iglesia tiene un usuario diferente. In that case, everybody registers their church differently. Entonces, en ese caso, todo el mundo ha registrado su iglesia de manera diferente e individual. Those of you who have not yet gotten your ID, todos aquellos ustedes que no han recibido todavía su usuario, we are sending you, we give you a temporary one so everybody can be in the system. Entonces, a los que no han recibido, les hemos dado un usuario temporal para que todos puedan ingresar al sistema. Now you will notice Pastor Melchor has sent it in the chat, and I also sent it in the chat for you.
se han podido dar cuenta que tanto el pastor Melchor como yo hemos enviado ese usuario temporal a través del Thank chat. you, Ella. Okay, let's go. Gracias, Great, pastor. thank you for that. So every church will have its unique Entonces, cada ID iglesia and tendrá password. su Now, usuario único y contraseña. Yo voy a ingresar this is it's going to take us to the home page. y eso nos va a llevar a la página Once we de go to the home inicio. page, then we're going to be Yeah. able to. All right, let me see. We Vamos a poder tener la posibilidad. Déjenme mirar un momento, por favor. internet. Make sure that we are. All right, just give me a second. Let me try and get this going. Entonces, denme por favor un segundo mientras logro hacer que esto funcione. Apologies, we're having a slight internet issue here. Me disculpo por los pequeños problemas que hay con internet. Do that quickly. All right, we try. I'm just trying to get onto another network. Give me a second. Por favor, denme un segundo. Estoy tratando de entrar a otra red para ver si funciona mucho mejor. As we're doing that, let me just inform you Quiero informarles, mientras el pastor está haciendo sus arreglos pertinentes, that this software that we're presenting to you today que este software que estamos presentando a ustedes hoy is available to enhance whatever you are doing. está disponible para poder mejorar todos aquellos proyectos que ustedes ya están realizando en And cuanto to al evangelismo. integrate all of your local digital programs. Y también para poder anclar y unir todos sus programas locales digitales. But you will find this very, very resourceful and relevant for your digital evangelism program. Y van a encontrar que este software es una herramienta bastante relevante y eficaz para todos aquellos proyectos de evangelismo online que ustedes están llevando a cabo. As well as for your traditional evangelism. Y también para su evangelismo tradicional. Pastor Jeff there? Pastor Jeff, ¿se encuentra usted allí? Parece que se le cayó el sistema. We had some internet problems a while ago. I hope that Teníamos unos problemas de internet, presentation. entonces vamos a seguir para poder And avanzar con la presentación. Voy a compartir mi pantalla so nuevamente. once you go online, Nuevamente cuando ustedes entran, homepage, cuando entran en línea, this homepage, and cuando ustedes ingresan de manera virtual, los llevará a la página de inicio. Pastor, we are not seeing your screen. También pueden encontrar una guía de usuario y también va a estar disponible en el idioma español. Entonces vamos a hacer una pregunta sobre este software. ¿Cómo puedo yo organizar este software para mi iglesia? Para el pastor, el líder de comunicaciones o el director de ministerios personales. Y aquí podemos tener bastante acceso a todos los prospectos. Vamos a ir a cuenta. To set up your Entonces, event. aquí en esta pestaña van a poder organizar la información de las cuentas de las personas que van a estar a cargo de este software en la iglesia.
Pastor, I cannot hear you pretty well, so it's a little bit challenging for me to Hello? translate. Hello? You're Pastor Jeff, you're low. Pastor, are you there? Pastor, ¿está usted ahí? Can you hear me now? Yes, we've been having some interruption in the internet. Let me try see if we can get this going. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar todos? Talking. Let's see. ¿Me pueden escuchar? Yes, we've been having just some disruption to the Hemos tenido un internet. poco de interrupciones con el servicio de internet, See if I can get it going. pero estoy tratando de seguir adelante. Por favor, un segundo, mis hermanos, ténganme Let's paciencia. see what we can do. Un segundo. A ver qué puedo let me hacer. say here that while he is sorting that out, Mientras el pastor está funcionando ese detalle, you notice that when he opened the software, those are the icons you're going to see in the software. entonces se dieron cuenta que cuando ustedes ingresan por primera vez al software, esos son los iconos que ustedes van a ver. What you will see. Cuando el software está abierto, esos son los iconos que ustedes van a ver. Managing the account. El primero va a ser donde van a manejar y crear las cuentas. Church has a personal account in which they register 4 persons, at least one, the pastor. Entonces, cada iglesia local va a tener su cuenta en donde van a poder registrar al pastor de la iglesia, al anciano que está colaborando con todo esto del software. 3, el director de ministerios personales. Y 4, una persona en la iglesia que esté en capacidad de poder manejar este software y que tenga habilidades tecnológicas. Deben ingresar como iglesia y no como un individuo. Entonces, los correos electrónicos de esas 4 personas van a ser necesarias para ingresar en el sistema. ¿Está listo, Pastor Jeff? You're still not ready. Okay. So, Entonces, in that first section of the software, en esta primera sección del software, deben haber 4 personas que deben ser elegidas, que van a ser los administradores de la cuenta de la iglesia. Y por eso estamos invitando a que esas 4 personas estuvieran presentes hoy en el entrenamiento. Lo siento mucho por por el problema que estamos teniendo con el internet en este momento, lo cual está afectando la presentación. The presenter is frozen, it seems, at this time. Now, there is a available. Hay disponible también, hay un manual Is available que está disponible. And there's a tutorial video as well. Y hay un video tutorial que está disponible. Yes, what we're going to try to do. You take 3 minutes to go, and I'm going to do a quick work. Okay. So, all right. is the user password, the user ID, and password
the same for English and Spanish passages? Yes, it doesn't matter. Right. Yes, it doesn't Entonces, matter. el usuario temporal y la contraseña es la misma para los usuarios del software en inglés tanto como en español. Select to change the software, select the language to change it to Spanish. Entonces deben seleccionar el cambio del idioma del software a español. Pues deben, entonces el pastor también nos va a mostrar cómo cambiar el software de inglés a español. It seems like we're having a little issue, Ella. Pastor, veo que hay algunas pequeñas dificultades. Happened is that Creo que lo que está pasando many people logged into es que account. hay muchas personas We gave the demo. cuando vimos el demo, Logged into a single account. So that todo el mundo ingresó a una sola so really cuenta. Entonces está sobrecargado. to have 400, that's where the issue came up. Entonces, es allí donde está surgiendo el problema. I am now looking for a quick workaround. Estoy tratando de encontrar una salida rápida, una solución rápida. Let me work to see what I can do here. Eso, Pastor Balvin, no va a pasar cuando tengamos el app, ¿no? Tengamos él. Cuando ya lo tengamos instalado, habrán miles de personas conectándose. Sí. Ya. He said that he's looking for that not to happen when all the churches are getting to connect right away. Because the general demo was given, everybody did not get their own account. So too many people are into the one account. And that seems to be giving a challenge. Right. That is what creates the issue. Because usually it's segmented, so everybody would have their own O sea, account. cuando estemos trabajando ya con el software, esto no va a suceder porque ya cada iglesia tendrá su cuenta de manera particular. Porque en este momento lo que está creando la saturación es que todos entraron con la cuenta temporal para el demo y el demo no está preparado para ello. All right, let me answer the question. Who creates the account to the church? Hay una pregunta que dice, ¿quién crea la cuenta para la iglesia? First set of credentials Dice que las primeras cuentas, sent via email las credenciales iniciales van a ser enviadas from there will be able to take over and set up. Entonces, las primeras contraseñas y usuarios van a ser enviados al correo de la persona que hizo la inscripción de la iglesia y luego esa persona se encargará de distribuir el usuario y la contraseña al resto de las personas que estarán trabajando. Anteriormente tuvimos una reunión con las personas de habla inglesa y francesa y la reunión y el entrenamiento pudo funcionar de manera muy placentera, sin tantos inconvenientes como ahora, pero por ello pido disculpas. What I could do, Lo que puedo hacer, can you hear me still? ¿me puede What escuchar? I could do is, right, what I could do is I could still do a workaround. Here's what I O sea, propose. puedo tratar de hacer algo In the meantime, para que podamos seguir. I'm going to share my screen. Entonces voy a compartir mi pantalla. We did say Share we my were doing screen. 1 hour. Dije que estaremos aquí por 1 hora. We're almost up with that 1 hour. I'm going to ask Y ya casi está culminando 15 minutes esa hora. the hour, so we go to 1:15.
And then we will close at 1:15. We will have to set a new date Les when we pido will a cada be uno de able to meet ustedes again. que por favor consideren You poder guys estar hasta las respond to this 1:15 chat. y poder If you think it is terminar going to be a la possible, 1:15 we will be able y, to meet on Thursday of this y week. poder reunirnos nuevamente el And jueves de listen esta to this, semana. and then we could have Si a están de meeting on acuerdo Thursday. de terminar a la 1:15 y volvernos a reunir el jueves, por favor indíquenlo por el chat. Adelante, Pastor Jeff. Now, somebody's asking if the same thing will happen when it goes to the church. The Alguien software está preguntando que si esto sucederá también cuando se esté trabajando en la iglesia. for all churches, Can you see my but every church will determine how it uses it. Entonces, cada iglesia tendrá acceso al software, pero cada iglesia decide la manera en que va a hacer uso de este You software. know, Pastor Jeff, this is not working. So we're gonna close. And Entonces, Pastor Jeff, en este momento no está funcionando. if Entonces, lo que it's vamos a okay, hacer tener una nueva reunión. that we Si could todos have están de acuerdo, que nos pudiéramos reunir. if it is okay for everyone that Entonces, si todos están de acuerdo, que nos podamos reunir el día jueves between 4 o'clock entre las 4 and 5:30 y las on 5:30 de la tarde. El jueves de 4 a 5:30. just Si indicate. están de acuerdo, por favor, indíquenlo en este momento a través del chat. 4 and 5:30 on Thursday. I see a lot of De, response. de 4 a 5:30. Looks like yes. Pastor Melchor, parece que se ha votado un sí. Sí, está bien. Sí, Thursday at 4 o'clock. Yo estoy de acuerdo. entonces el jueves a las 4. So we'll meet at 4 o'clock on Thursday. Entonces nos veremos el jueves a las 4. Then we will be Pastor Balvin, una Pastor- sugerencia. yes. Sería bueno ir paso a paso con la presentación, igual como se hizo en inglés, y ir yendo paso por paso. Número 2, si Jeff está de acuerdo, habría que hablar con José Romero y colocar el programa temporalmente en el servidor de la división para que no tenga el problema de caer, de que se caiga. Y así todos podemos gozar de esta herramienta que yo considero que está muy útil para la iglesia. En inglés la vimos muy, muy bien y muy útil. Creo que en español también va a estar de muy, muy, muy útil. No es complicado el uso, no tengan miedo los compañeros de hispanos. El sistema es bien sencillito. Es un app que va a ayudarles mucho a controlar estudios bíblicos, campañas, interesados, campañas digitales, presenciales, etc. Creo que esa sería la sugerencia. Estoy de acuerdo, hasta el jueves podemos esperar. Okay. Great. So gracias a todas para su participación con nosotros y lo siento que tenemos el problema que estamos enfrentando a este momento, pero Satanás no es feliz para nosotros seguir, pero Dios es encargado todo el momento y vamos juntos adelante para éxito usando este programa. Antes de cerrar, hermanos, felicitaciones a cada uno para sus esfuerzos en evangelismo durante este año. Es tiempos difíciles que estamos pasando y es difícil para nosotros alcanzar personas cara a cara, pero a través de la tecnología
gracias a Dios para qué estamos experimentando. Estamos hablando, quiero felicitar a cada uno para sus programas en Evangelismo Digital que tenemos alrededor del territorio de la División Interamericana. Tenemos un miedo. El miedo que tenemos es, en muchos lugares estamos teniendo muchas campañas y digital y no estamos alcanzando una cantidad grande de personas para tomar decisiones para Jesucristo. Esto específicamente es porque la preparación es muy débil que tenemos en muchas ocasiones. Por esto estamos hablando a ustedes, por favor, necesitamos tener el tiempo, estudiar con personas, conectar con ellos, con lecciones. Y tenemos muchas lecciones disponibles para usar en el proceso de preparar personas para evangelismo. Uniones tiene sus lecciones propias. La división tiene una plataforma excelente en que cuando personas tomar lecciones en la plataforma de Herbert Fletcher, es posible enviar la información directo a la iglesia local con este software, la información directo y con certificado para nosotros organizar graduación y entregar a estas personas sus certificados. Y después para nosotros invitarlos directos para campañas o seguirlos para tener decisiones para El Salvador. Este software que estamos presentando a ustedes es un software muy, muy importante, muy relevante. Es un método que es muy útil para nosotros. Y no está cambiando nada que están haciendo. Es posible para ustedes integrar con para mejorar que están haciendo a través de este password. So no hay temor, no necesitamos tener temor sobre qué estamos haciendo y qué la división está entregando a nosotros. No hay confusión. Estamos en una misma línea, alcanzar la mayor cantidad de personas, prepararlos y rescatarlos para el cielo. Este es el plan que tenemos y gracias a todos para sus participaciones y para conectar con nosotros hoy. Y vamos a conectar todos a las 4 de la tarde el día de jueves para continuar en el proceso. Si tu iglesia ya no está inscribido, sigue a inscribir su iglesia y vamos a enviar a ustedes el ID y password relevante para su propia iglesia. Otra vez, por Balvin, 4:30, jueves. 4:30. Jueves. Jueves, sí. Ok. Ok, a las 4:30 en jueves. Gracias a todos. Y vamos a orar. Otra vez, Pastor Melchor, sigue a orar con nosotros. Ok. Querido Padre, Señor, estamos seguros de que tú estás al control. Gracias por esta tremenda iniciativa que está en la plataforma. Señor, tú eres testigo. Los problemas técnicos de nuestro desarrollador del app de origen, no fue posible que nosotros presentemos esto para el área hispana, pero ponemos esto en tus manos y en el control tuyo para que el jueves a las 4:30 podamos tener
ese privilegio de compartir con las iglesias del área hispana esta herramienta poderosa. Gracias, bendice al pastor Balvin, bendice al pastor Jeff y Señor, danos la seguridad de tu protección y tu guía en el nombre de Jesús. Amén. Ella, just before you go. Si es posible para ustedes tener las 4 personas con nosotros el jueves, es mejor. El pastor, un anciano encargado del programa, el líder de ministerio personal y una persona con la capacidad para manejar el tecnología. Gracias. Pastor Jeff. Yes, just before you go, Bishop, I just want to make an observation quickly, and thank you for that. Just a minute. I'm not going to take more than a minute. Quiero mencionar algo antes de que terminemos. Is definitely working. It's up and El running. software está funcionando. El problema que tuvimos Just help us to understand, because es, we had everybody trying to log into a single account, so they locked dice que todo el mundo está tratando de ingresar por medio de una sola cuenta, lo cual bloqueó la cuenta. simultaneously. So that is where the challenge. Entonces tuvimos 500 personas ingresando de manera simultánea Since you have already set a la vez. Thursday, we'll work with Thursday, but we're ready to go anytime you're ready to go with us. So we're good. Ok, el software ya está funcionando nuevamente, pero como se dijo, vamos a seguir entonces el día jueves. Have a good Sunday. Enjoy your Sunday dinner. All right, thank you. Por favor, disfruten todos su domingo. Pastor Balvin, Yes, sir. all the people is asking if we have a tutorial and we can send a tutorial before or right after the presentation or the presentation that Pastor Jeff on Thursday. We can do that. We have the tutorial, Pastor Jeff. We have the tutorial. I will need to get the tutorial in English, in Spanish. I only have it in English at this time, but the Well, tutorial. you can send that to Pastor Balvin, and we can do that. Sure. How long is the tutorial? All right, I'm gonna cut off the introduction and just send the basic tutorial, and so that will be less than 10 minutes if I do that. That's right. Yeah. Yeah. Okay. Because we're going to make a transmission on live. If we Right. do the tutorial, we can put a tutorial right after your presentation. Right. Once we have it ready before, we can always put Before is better. Before, yeah. Yes, I apologize to that. We have never tried to log 500 people into a church account simultaneously, so that kind of overwhelmed, because it's not made to do that. It's made to separate them in groups. But we're trying to get 500 people into a single account simultaneously. So, but everything is up and running and we're ready to go. So we won't try that again. We'll ask them to log into their own church account. So they will have it by Thursday. So those churches that are not yet registered, please register your church so you can get your ID and your password beforehand. Entonces invitamos a todos los hermanos que aún no tienen su iglesia registrada que por favor registren su iglesia para que el jueves podamos tener un entrenamiento exitoso.